Ahora de jóvenes. Vamos a hablar de agresión, pero agresión verbal. Y es que los jóvenes no creen que la agresión verbal sea acoso. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anima a 200 estudiantes en el SICA a que se solidaricen con los compañeros que sufren violencia en las No te preocupes, todo lo tuyo, Henry. Todo ello, amigos y amigas, porque tras la presentación de una producción teatral que lleva por nombre Abre tus ojos, en la cual el protagonista, que es un joven estudiante, se suicida tras el acoso escolar, el acoso sufrido en el centro. Pues un 7,14% de las más de 4.800 llamadas telefónicas, esto ya no tiene que ver con la obra de teatro, sino son datos que aporta la noticia, telefónica que se recibieron en el primer semestre de este año desde Canarias, en la línea 920-2010 de la Fundación ANAR, pues registraron, como decimos, este 7,14% de jóvenes que sufren acoso en las aulas. ¿Y cómo que no consideran la agresión verbal acoso? Es que esa estos noticia niños, es que es increíble. Aparte, todo lo que te intimide es acoso. Es que vamos a ver que el acoso verbal, esa agresión verbal, quizás sea hasta, en muchos casos llega a ser más fuerte que la física y tarda mucho más en sanar que la agresión física. Tú imagínate que uno de esos niños que han dicho que no, que el acoso, que los insultos y todo ese tipo de cosas no son una agresión. A esos niños en la calle alguien se refiere a su madre con palabras muy peyorativas y muy insultantes. Acabo de acordar de Rubén al decir peyorativa. Pues para ellos sí es un insulto y se ponen como... Perdón. Se ponen... ¿Por qué te acordaste de Rubén? Porque el otro día dije ecuánime y me preguntó ecuánime y digo, pues hoy peyorativa, para que vea sí, que Rubén. yo utilizo el diccionario. ¿A qué sí, Rubén? Sí. Ay, Pues, me da pena verte ahí. Eso que a cualquier niño de esto usted en la calle le dice, porque eres un hijo de... Y lo primero que hacen es darte tortas porque se sienten insultados y se sienten agredidos. Entonces, ¿cómo es posible que digan que los insultos y ese tipo de palabras no son agresiones verbales? No son agresiones, lo son. Y quizás más dañinas que la física muchas veces. Rubén me da una pena, Siana, sácame un plano de Rubén, por favor, Siana. Sácame un plano de Rubén, porque a mí me da una pena. Rubén vino hoy al programa, pero lo tienen fuera. Rubén, mi niño, saluda a las cámaras, mijo. Espérate, no está pinchado todavía. Robert, pínchame a Rubén. Ahí está. Tiradito en la calle. No te preocupes, que alguna vez te pones aquí. Verás tú. No pasa nada, mi rey. Tú tranquilito. Sí, suerte en la vida, mijo. Venga. Oye, le queda bien el azul de fondo, ¿eh? Sí, a él le queda bien todo. Está como mimetizado ahí Sí, en el sí. entorno. Muy guapo él ahí. Pues eso, que... Y si no, que se lo pregunten a muchas mujeres que han sufrido el maltrato psicológico y ese maltrato es simplemente por palabras. Pero a mí esta noticia me lleva a una conclusión. ¿Qué tendrán los chiquillos estos en la cabeza que no consideran que el maltrato verbal sea Una acoso? agresión. Pero yo creo que ¿Qué es lo que hay en esas cabezas? no lo consideran acoso porque yo creo que ya directamente forma parte de su vida diaria. Exactamente, porque en su Entonces, carácter con lo cual, algo lo que llevan. tú vives como algo normal es porque ya lo llevas implícito en tu historia, Perdón ¿no? usted, Y pero realmente... perdón usted, pero me niego a pensar que vamos a asumir la agresión verbal y vamos a dejar de pensar que es un acoso. Porque lo que tenemos que hacer es erradicar que eso ocurra en las aulas y no consolarnos en que ya lo han superado, que ya ni les molesta. Pues mira, Claro, pero no, porque yo no al me- gordo porque es gordo, porque el que tiene gafas porque tiene gafas, el que tiene aparatos en los dientes porque tiene aparatos en los dientes, y el que es rubio, el moreno es moreno. Además, quiero dejar claro una cosa, compañero, que no es cuestión de educación. Conozco familias muy educadas, maravillosas, han educado a su hijo bienísimo y, como dicen ellas, las madres, mi hijo desde que sale de la puerta para afuera de mi casa, yo no sé lo que hace mi hijo. Que quede claro que hay familias maravillosas que han dado una educación exquisita y que sus hijos pues han salido como han salido. Y también hay que ser un niño muy fuerte y ponerse un caparazón, un escudo, porque es lo que decía la compañera. Se te va a caer algo. Hay que ser muy fuerte, porque eso te queda secuela, Lola, Sí, lo que pero- tú comentabas antes. Hay que ser un niño muy fuerte. Pero Adriana, yo ahí sí que te quiero decir algo, es decir, la educación es una cosa Es y un puede, pilar en y puede ser la persona con la mejor educación del mundo, pero luego hay otra educación que yo creo que es todavía más importante, que es la educación de la convivencia, que esa no te la pueden dar tus padres, porque es la que experimenta en un colegio, en un instituto, en una universidad, en Y en tu entorno cualquier familiar. actividad en la que estés.
y realmente esa es la que se escapa de las manos de cualquier educación que te puedan dar tus padres. Pero sí que creo que los padres en determinado momento tendrían que implicarse un poco más, intentar conocer, porque evidentemente es muy difícil, pero un cierto contacto de vez en cuando pues con un profesor que ya conoce a tu hijo más en ese entorno, porque realmente nos podemos encontrar con casos de que los padres realmente, oye, mi hijo es un santo, a mi hijo le da la mejor educación del mundo, y luego en la calle a saber lo que hace. Es lo que yo comentaba, pero compañeros, somos muy jóvenes nosotros, pero a lo mejor cuando nosotros éramos pequeños no vivimos eso, lo que tú estás comentando. Ahora está muy de moda la convivencia, y sí es cierto, porque tengo sobrinos y tengo muchas amigas con hijos, que hoy en día sí, o sea, los niños están en actividades en el cole, los niños van a ballet, las niñas van a ballet, y los niños también, a actividades de deporte. O sea, hoy en día hay un mogollón de cosas en lo que los niños están juntos, y sí es cierto que conviven muchas horas juntas, pero quería dejar claro eso, que hay padres maravillosos que educan a sus niños bienísimo, y los niños pues salen de su casa, como dice la madre, yo es que mi niño sale de la puerta para afuera, yo no sé lo que hace en el cole. A ver, y a lo mejor se junta con una mala cabeza y empieza a decir palabrotas, y dile a aquel gordo, y dile a la otra pues que tiene el ojo para allá, y estupideces, y empieza a rular, y el que es bueno y tal no lo hace, el que es llevadizo, se deja llevar del malo de la clase, pues lo hace. Yo creo que todos fuimos niños, y hoy en día está muy de moda eso, el convivir. Sí, Yo ahí los niños ya no conviven comparto mucho. tanto. No hablamos de niños, hablamos de jóvenes, es decir, llegamos a la Yo ahí no adolescencia. comparto tanto con mi compañera Adriana, porque es cierto que ustedes son Bueno, en el jóvenes. caso de Adriana, niños, vale. Pero Ustedes cuando ya llegamos a una edad más Claro. creciditos, Son ya- jóvenes, yo no lo soy tanto, y No yo es recuerdo excusable. que cuando mi madre o mi padre eran requeridos por el profesor en el colegio donde yo estaba, yo ya me ponía tiesa, porque el respeto que me imponía el saber que mis padres venían a hablar con mi tutor educacional era ya grave. Y ahora son los propios padres de esos adolescentes Que le da coba a los niños. los que cuando van al colegio se enfrentan al profesor y culpan al profesor, y no se paran a pensar que ellos tienen que implicarse en esa educación y saber el motivo. De ahí es que los profesores se sientan insultados, se sientan maltratados, y el caso que están hablando de esa obra de teatro, acuérdate que en Galicia hace un par de años pues un niño se lanzó al vacío por el acoso Pero escolar. no, y sobre todo lo que comentaba, que sí que es cierto, es decir, al final, pues a una reunión de padres van los padres de los, digamos, alumnos modelos, los que Exactamente. realmente son folloneros, los problemáticos, Esos no aparecen nunca, suelen acudir nunca. en esas citas, y también porque luego se entiende que hay un trasfondo social, por lo general, detrás de cada caso de esos, que es tremendo, pero que la importancia de esta noticia no cabe duda, porque además, es decir, en una etapa del ser humano concreta que te puede dejar tocado para el resto de tu vida Por si tú no supuesto, sabes te digo que llevar el eso, y acoso- sobre todo si no tienes un apoyo psicológico, y también porque a la tipología de las personas que se suele acosar, pues son personas con una personalidad, valga la redundancia, débil, que luego se terminan encerrando en sí mismos, que no comparten esos problemas, y llegado al extremo ya es ese caso que tú comentabas, es decir, y te lo puedo poner además en primera persona, es decir, yo he sentido agresión verbal cuando estudiaba, cuando era Yo joven, también. no hasta el punto de sentirlo como acoso, a lo mejor ahora con el tiempo podría decir, oye, pues en un determinado momento sí. Yo me sentí mal en algunas Yo tengo una anécdota, yo una vez Yo fui tengo un niño muy que... gordito No. y yo escuchaba cosas que yo me sentía mal, ¿eh? Yo, en un momento dado de mi vida, yo en el íntimo que me hiciste reconocí que yo era un trasto, y a una de las políticas muy famosas de esta isla que estudió conmigo, yo no soy de Triana Alta, soy de San Nicolás, pues recuerdo que una vez saliendo del colegio, estudiamos en un colegio de monjas, le pegué por chivata, porque se chivó de algo que yo hice durante la clase a las monjitas y me castigaron. Y... ¿Pero tú qué quieres ahora? ¿Un enemigo íntimo? No, pero... es que sí, Me dicen que